Bueno, pues vamos a dar inicio el día de hoy, una vez más, a este taller para familias. El día de hoy tenemos una excelente expositora. Ella, aparte de un gran ser humano, es una amiga mía. Entonces, les voy a platicar un poquito de ella. Ella, bueno, su nombre es Venus María Antonieta Bello. Sus estudios es de licenciatura en Derecho, es licenciada en Psicología, maestra en Derecho Penal y doctorante en Derecho Penal y Juicios Orales. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad de Ciencias Jurídicas del Estado de Morelos, impartiendo cátedras a nivel de licenciatura, maestría y especialidad, con 10 años de trayectoria, impartiendo las materias de justicia para adolescentes, victimología, teoría del delito, argumentación jurídica, entre otras. Se ha desempeñado en cargos de función pública, siendo actualmente la directora de Reparación Integral y Derecho a la Verdad de la CEARF Morelos, así como su participación en el compendio del libro enfocado a la criminología en la Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica. Y bueno, como ven, tiene una amplia trayectoria en el tema de estas conductas delictivas y todo lo que rodea a este tema. Y bueno, pues es el tema que nos ocupa el día de hoy, que es adicciones y conducta delictiva. Pues Venus, adelante. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y son todos tuyos. Muchas gracias y agradezco también a todos ustedes que ahorita me están escuchando y esperemos que sea de gran producción esta charla. Me voy a permitir compartir parte del material para que podamos dar inicio. Bueno, como lo comentaba la psicóloga Marta, la plática que vamos a dar el día de hoy es relacionada a lo que son adicciones y conductas delictivas. Específicamente, personalmente quiero dividirla en tres aspectos. La primera, que es como tal la adicción, la segunda, que va a ser las conductas delictivas, y la última, que es la familia. ¿Ok? ¿Qué vamos a empezar a platicar? Bueno, desgraciadamente o afortunadamente, la palabra adicción casi siempre nos remota a esta parte en donde nosotros decimos, tenemos alguna dependencia, tenemos esta parte de conjuntar en donde decimos, es que yo siempre tengo una adicción a la televisión, adicción a alguna droga, adicción a algún fármaco dependiente, etcétera. Pero principalmente tenemos esta parte en donde se es catalogada también como una enfermedad. Se dice que a lo largo del tiempo se ha llevado estos cambios físicos. No solamente es un cambio físico que se genera a través de la adicción, también es emocional y social. Por eso les decía en un inicio que no podemos únicamente hablar de adicción como una parte general. La adicción lleva consecuencias y estas consecuencias muchas veces no son nada gratas, pero lo iremos viendo más adelante. También tenemos lo que crea esta parte de una adicción. En la mayoría de los casos, inician con algo muy sencillo, muy práctico, o algo que a veces como familia ni siquiera podemos darnos cuenta que está sucediendo. Y entonces, ¿qué pasa? Llegan a concluir con conductas de suicidios, conductas de homicidios, aquí ya hablamos como tal de una conducta delictiva, y esta parte de violencia. No sé si ustedes coincidan conmigo, pero nuestra sociedad cada vez se está volviendo más violenta. Llámese programas de televisión, desgraciadamente ahorita esta parte de la pandemia, que yo creo que todos la hemos visualizado así. ¿En qué sentido? En que vemos que esta parte del confinamiento, esta parte de estar encerrados, ha llevado otras conductas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros empezamos a tener alguna adicción? También se lleva en esta parte de la violencia. Esta violencia como familia se recibe directamente. ¿Por qué? Porque el joven, el adulto,
a pesar de saber que tiene un problema, sigue repitiendo conductas y estas cada vez son más y más y más agresivas. Incluso ya cuando tienen alguna pareja, estas conductas se vuelven hasta en el ámbito sexual. Y entonces, ¿qué conlleva? También a delitos, que también lo platicaremos en su momento. También tenemos esta parte en donde nuestro cerebro es una gran caja. ¿Por qué digo una gran caja? Porque ahí podemos ir almacenando infinidad de información. Yo algunas veces a mis alumnos les digo, es como si fuera un software, como si fuera una computadora y ahí tenemos infinidad de archivos que nos permiten ir avanzando o en su defecto vamos retrocediendo, porque tenemos esta parte de nuestra memoria. Y entonces, ¿qué sucede? La memoria va guardando algunos hechos que a lo mejor no son nada gratos para nosotros como sujetos. Y lo poniendo, decíamos coloquialmente. ¿Por qué? Porque aquello que nos va a lastimar siempre lo vamos a guardar. Pero va a llegar algún momento en el cual va a ser como una cajita de sorpresas, como aquellas que de repente venden en las ferias, en la cual sale el payaso y solamente uno llega a brincar. Entonces, ¿qué sucede? Nos vamos a ir enfocando en cuestiones no tan gratas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vemos que nuestro cerebro específicamente va a tener algunos cambios. Estos cambios van a ser en gran relevancia dependiendo lo que esté consumiendo la persona. Sabemos que tenemos inhibidores también y que a veces dentro de algunas enfermedades que ya están diagnosticadas, cáncer, incluso algunas que ya son degenerativas, los medicamentos son sumamente fuertes. ¿Y qué permite? Pues que obviamente este medicamento vaya minimizando algunas de nuestras emociones o las vaya alterando. Pero no solamente es esta cuestión, sino que también va en esta parte en donde va limitando al sujeto. Y a veces nosotros llegamos a pensar que estamos haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque estamos medicados y nos están quitando un dolor, sí, pero también estamos teniendo otras repercusiones. Tenemos también nuestros neurotransmisores, las cuales son los que nos van permitiendo esta clave, ¿no? Esta clave en el desarrollo de la sintomatología. Disculpen, ¿sí se están viendo las diapositivas? Sí, se ven perfecto. Ah, ok, Sí, Venus, gracias. gracias. Sí. Tenemos también esta parte de lo que es la dopamina y la endorfina. Son algunas actividades, o más bien que se encuentran dentro de nuestro cerebro, que es lo que nos va a ir regulando todo lo que ya platicábamos con anterioridad, que son nuestras emociones, aquello que nos permite a veces día con día despertarnos y decir, hoy es nuestro día, hoy vamos a conquistar el mundo y tenemos todo ese entusiasmo. Pero también tenemos aquellas emociones que no son nada gratas, ¿no? Aquellas que nos deprimen, aquellas que no nos permiten levantarnos de la cama y que a lo mejor en un día podíamos estar sumamente felices y creíamos tener superpoderes, porque esta parte aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando nosotros, o bueno, más bien mi persona habla sobre esta parte de los superpoderes, de verdad no se imaginan el superpoder que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos. El superpoder que tenemos cuando tenemos a alguien a nuestro lado que necesita de una palabra, de un aliento, y no saben lo importante que es a veces hasta el decir, qué guapo te ves hoy, qué guapa te ves hoy, como pareja, alimentarnos, alimentar a nuestros hijos, y con esta parte de hacer siempre sentir importante a los demás. Por eso les decía que son superpoderes. Incluso algún día, ojalá lo recuerden, y cuando anden por la calle, cuando pase la pandemia, no ahorita, porque incluso puedes sonreír hasta con tu cubrebocas y se nota. Entonces, a veces cuando tú le brindas una sonrisa a otra persona, le estás generando toda esta buena vibra, le estás diciendo las cosas pueden seguir bien y no sabemos qué es lo que esté viviendo. Entonces, por eso siempre creo yo que es importante manejar un poquito nuestras emociones. No digo que andemos siempre felices, ¿no? Ojalá siempre pudiéramos estarlo, pero pues no tenemos todo el tiempo nuestra emoción al 100, ¿no? Entonces, esta parte de nuestras emociones, de nuestra motivación, tiene una gran importancia también
incluso para cuando llegamos a tener algún tipo de consumo, ¿no? Alguna adicción. ¿Qué es lo que pasa también? Tenemos las sustancias psicotrópicas, externas o drogas. Y obviamente de estas sustancias psicotrópicas siempre van a venir algunas conductas estimulantes. Nuestra sociedad específicamente se han elevado nuestros índices en los jóvenes principalmente por cuanto al uso de drogas. Ustedes saben que tenemos infinidad de drogas, ¿no? Aquellas son mucho más fáciles de adquirir que a lo mejor en tiempos pasados. Ahora pareciera que las regalan y que esto va generando que los chicos tengan mayor acceso. Aquí es bien importante mencionar que cuando nosotros hablamos de adicción, no solamente nos vamos a referir a un sector vulnerable de la sociedad. Las adicciones no respetan un grupo social. Podemos tener incluso en estatus altos, socioeconómicos, personas que tienen adicciones. E incluso cuando lleguemos a la parte legal, o si no, desde ahorita lo voy a abordar para que no se me vaya a olvidar. Cuando lleguemos a esta parte que les digo de las adicciones, cuando se llegan a generar en algún ámbito de una sociedad o de alguna familia que tenga un estatus social alto o regular, el tipo de delitos que se llegan a cometer son un poco distintos, son más elaborados. ¿Y qué es lo que sucede? La persona siempre lo que trata es de llamar la atención. A veces como padres es bastante complicado entender qué es lo que está pasando en la mente de los hijos, en la mente del sobrino, en la mente de los hermanos, pero no significa que seamos totalmente culpables en este sentido. Simplemente vamos a tratar de llevar una corresponsabilidad, porque tampoco es culpa únicamente del joven o del adulto que tiene una adicción, sino también es de toda esta parte social, de la familia, que juega un papel sumamente importante. Entonces, bueno, retomamos por cuanto a las sustancias psicotrópicas. Aquí, ¿qué es lo que produce? En la mayoría de los casos, un estado de excitación. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Que estemos todo el tiempo muy acelerados, ¿no? Son características que conforme va avanzando el tiempo las podemos empezar a notar en nuestros familiares. ¿Por qué? Porque a lo mejor si una persona siempre había sido muy tranquila y de repente empieza a tener un grupo de amigos y sus actitudes cambian desde casa, obviamente estamos ahí ante un foco rojo, el cual nos está indicando que tiene una problemática. ¿Por qué? Porque va a tener un comportamiento distinto. Podrá estar más irritable, con mucha hiperactividad. Hay algunas otras drogas que lo que hacen es disminuir esta actividad y que en lugar de que estén al 100, van teniendo, perdón, van teniendo esta parte de depresión. Aquí específicamente hablamos de dos partes en el cerebro, ¿ok? Hablamos en términos de funciones y vías neurológicas, que son la responsabilidad de la adicción. ¿Por qué? Porque les recordaba que todo esto lo vamos manejando en nuestro cerebro, el cual nos va permitiendo que nosotros vayamos teniendo algunos comportamientos e incluso regula estos pensamientos, ¿no? Tenemos también, desgraciadamente, pensamientos que a veces nos llevan a cometer conductas no del todo lícitas y que incluso llegan a atentar hasta con nuestra propia persona cuando nosotros somos los que tenemos alguna adicción. Tenemos esta parte en donde tenemos el cerebro racional, que corresponde a la corteza cerebral. Aquí, cuando nosotros hablamos de nuestro cerebro, ya les decía anteriormente, tenemos esta parte en donde nuestro razonamiento nos va a permitir hacer o dejar de hacer las cosas. Pero no siempre lo tenemos totalmente visible. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar? Pues específicamente con esta parte de nuestro cerebro, en el cual vamos a hablar de la parte racional.
También tenemos esta parte en donde nos dice específicamente que se compone el cerebro racional de una serie de creencias o mecanismos de defensa, de negación, de autoengaño, y otras están distorsionando el pensamiento, que es lo que les comentaba. Llegamos a creer que todo el mundo está en contra de nosotros y somos los únicos que tenemos la razón y somos solamente esta parte en donde creemos que todo lo que está bien es lo que nosotros decimos únicamente. El cerebro primitivo específicamente nos va a facultar y facilitar el mantener activo un proceso que tengamos en ese momento. También tenemos lo que es el cerebro primitivo. En el cerebro primitivo incluye principalmente un área de funciones vitales. ¿A qué nos vamos a referir con funciones vitales? Bueno, principalmente a estos hábitos de supervivencia. A veces, si ustedes hacen un poquito de memoria, cuando somos pequeños, habrá conductas que nosotros vamos aprendiendo, pero también va a haber conductas que son innatas, ¿no? Un ejemplo súper básico, ¿no? Y que siempre lo hemos hecho. Cuando nosotros de repente, nuestros padres nos decían, no toques eso porque te vas a quemar. Así nos dijeran que nos íbamos a quemar, terminábamos tocándolo. Y les podría preguntar, ¿no? ¿Quién volvió a tocar algo en que estuviese en la lumbre para ver si se quemaba o no? Después de haberse quemado. Difícilmente creo que lo volvimos a hacer, ¿no? Porque teníamos esta parte ya de un ejercicio en donde ya lo hice, ya me quemé, ya viví esa experiencia y no lo voy a volver a hacer. Cuando nosotros estamos enfocados principalmente en una adicción, es bastante complejo el que podamos decir, vamos a dejar que lo vivan para que no lo repitan. Aquí es otro tipo de caso. ¿Por qué? Porque no solamente al momento de que una persona está inmersa en una adicción, es un trabajo bastante complejo, no solamente para la familia, también para el propio sujeto, porque en su momento tiene infinidad de ideas dentro de su cerebro y en muchos de los casos tienen estas ganas de decir, ya no puedo más, ya no quiero. Sin embargo, existe esta codependencia que permite que una vez que ha entrado a nuestro sistema, que ha entrado a nuestro cuerpo, no significa que nunca van a dejar de tener esa adicción. Sí se puede con el trabajo que se realiza incluso en la clínica en la que estamos ahorita en nuestra plática y sobre todo con el gran acompañamiento que tienen de psicólogos, médicos y sobre todo el acompañamiento principal, creo yo, siempre va a ser el de la familia. A veces es muy fácil para nosotros echar culpas y créanme que en esta breve plática no es echarnos culpas, pero sí es empezar a ser responsables, empezar a tomar cartas en el asunto, ya las empezamos a tomar al estar dentro de una clínica de adicción, en un grupo en donde nos van a ayudar a entender muchas cosas que nosotros a veces ni siquiera sabemos, porque creemos y estamos seguros de que no hemos hecho nada malo, pero a veces también los excesos ocasionan algún daño. El exceso de amor, el exceso de dinero, es una línea súper delgada en la cual la familia a veces ayuda y en otras perjudica, ¿no? Pero también lo vamos a ir viendo más adelante. Perdón si de repente soy un poco dispersa, pero es que quiero hablar como de muchas cosas y como todas van relacionadas, pues aprovecho, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de una adicción, empezamos a perder el control. En esta ocasión no vamos a hablar únicamente de adicciones por cuanto a farmacodependientes. También tenemos otro tipo de adicciones, las cuales también nos hacen ir perdiendo el control. Incluso, ¿qué es lo que pasa a nivel social? El estrés que manejamos es impresionante y ya estamos totalmente irritables todo el tiempo. Y entonces, esta parte de no controlar todo lo que tenemos es bastante complejo y muy, muy frustrante. Aquí les voy a hacer una breve síntesis de algo que considero que es sumamente importante. El origen de las adicciones está involucrado por factores biológicos, genéticos y psicológicos e incluso hasta sociales. Numerosos estudios han demostrado que la adicción al alcohol es la más frecuente
en familias de alcohólicos, 3 o 4 veces mayor que en las familias de personas no alcohólicas. Aquí es muy interesante porque generalmente todo el mundo bebe, ¿no? Incluso el tomarnos una copa, 2 copas, 3 copas, nos hace bebedores sociales, bebedores ocasionales, pero es una etiqueta que se va poniendo. Entonces, muchas personas dicen, es que yo no tomo todos los días, solamente tomo en las fiestas. Sí, pero ¿hasta qué grado estás tomando? ¿Estás ingiriendo alcohol? ¿Hasta qué grado está dañando tu cerebro? ¿Hasta qué daño está ocasionando que tú tengas una adicción? ¿Por qué? Porque ya tomaste y al día siguiente, como dicen coloquialmente, vamos a ir por una pancita, vamos a tomarnos otra cervecita. ¿Por qué? Porque vamos a curarnos la cruda, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Vamos justificando nuestros actos y sobre todo los vamos haciendo que se vaya normalizando y vamos quitando esta parte de importancia en donde si no ponemos atención a tiempo se puede convertir realmente en un problema bastante grande. La adicción psicológica o de conducta, cuando una persona pierde el control sobre una actividad y la capacidad de decidir entre hacerlo o no hacerlo, se ha convertido en una adicción, lo que les comentaba, ¿no? La adicción psicológica o conductual. Dentro de este grupo existe una gran variedad de adicciones, aunque además de no tener un origen químico, su elemento común es un desorden y un descontrol en algún aspecto de su conducta diaria. ¿Por qué? Porque entonces esta necesidad de querer tener algo en su organismo va a ir provocando que su entorno social se vaya modificando, se vaya cambiando y vaya adquiriendo otro tipo de entusiasmo, otro tipo de vitalidad, otro tipo de conducta que no permita que se desarrolle como lo venía haciendo. Muchas de estas adicciones vienen provocadas por principalmente emocionales, debido al entorno familiar, perdón, de trabajo, de amistades, etcétera. Dentro de este grupo se incluye la ludopatía o adicción al juego. Cuando nosotros hablamos específicamente de lo que son las amistades, sabemos que a veces las amistades, incluso hay hasta refranes o dichos, no siempre son buenas. E incluso, ¿qué sucede? Una amistad, realmente una amistad, nunca te va a llevar hacia un camino que no es el correcto. No te va a llevar hacia algo que sabe que te puede dañar tanto física o emocionalmente. Siempre va a tratar de hacer algo bueno por ti. Pero llega el momento en el que se llega a confundir estas amistades. Y entonces somos amigos para irnos a tomar, somos amigos para irnos a jugar baraja, somos amigos para infinidad de cosas, pero cuando alguien está enfermo, cuando alguien requiere del apoyo de los demás, difícilmente están. ¿Por qué? Porque nos convertimos en amigos ocasionales y para algún tipo de circunstancia. Cuando nosotros hablamos específicamente de lo que es la ludopatía, hablamos a esta adicción a los juegos, en la cual se genera de verdad una gran adicción, porque ya llega el punto en donde llegan incluso a poner en riesgo su patrimonio. Se quedan a lo mejor en ese momento sin algún, sin algún costo, sin alguna parte económica de poder ir y hacer una propuesta de juego. Y entonces, ¿qué hacen? Ok, ya no tengo dinero en físico, pero voy a proponer mi casa, voy a proponer la factura de mi coche. Y esto, estoy hablándoles ya de casos muy extremos, ¿no? Pero empezamos con algo muy pequeño. Podemos empezar con 10 pesos, 100 pesos, etcétera, etcétera. Incluso a veces, cuando tenemos reuniones en casa, tenemos fiestas, llegamos a decir, vamos a apostar, vamos a ponerle una cantidad. ¿Y qué sucede cuando esta adrenalina, todo aquello que está dentro de nuestro cerebro, empieza a generar el querer más? Y entonces, por eso les ponía ahorita el ejemplo, empezamos de algo súper básico, súper sencillo,
y llegamos a los grados en donde nos llegamos a ir a, a casinos, en donde ya las apuestas son más fuertes e incluso llegan a veces hasta a faltar a casa, a faltar a su trabajo. ¿Por qué? Porque ya están inmiscuidos en una adicción. Y entonces esta actividad les genera un tiempo completo. Tenemos también esta parte de adicción a las relaciones. Aquí es bien importante el destacar que esto pareciera que es algo de moda. Y entonces, ¿qué sucede? Ahora tenemos esta relación con una pareja en la cual es tan difícil a veces de soltar. Y entonces se prefiere estar en una relación en donde hay un maltrato, en donde hay insultos, en donde existe como tal una violencia familiar. Y no se percatan de que esta violencia familiar no solamente es directa, no solamente es hacia su pareja, también es hacia los hijos. ¿Por qué? Porque incluso el hijo, a pesar de que sea muy pequeño, se percata de todo lo que está sucediendo. Y entonces, al ver a los padres discutir, al ver que el papá ya llegó tomado a la casa, que sabe que va a gritar, los mismos hijos van teniendo conductas. Muchas veces se ha comentado en algunos foros en donde dicen que estas conductas son repetitivas, en donde se dice que si tú viviste en un hogar violento, tú también vas a ser violento. Yo no coincido con estas teorías porque creo que al final de cuentas sí influye, pero nosotros como personas individuales tenemos el poder decidir si seguimos siendo violentos o si vamos modificando nuestra conducta. Pero a veces existe esta falta de amor propio en la cual permitimos muchas cosas dentro de las relaciones. Permitimos insultos, permitimos infidelidades, permitimos que no haya una cordura, que no haya ese amor que a lo mejor en un inicio existía. Entonces, esta parte de las adicciones en las parejas cada vez está volviendo más problemática, porque ya también se vuelve una adicción al sexo, se vuelve una adicción en donde si no hay un coito, pues no tiene caso seguir. Entonces, imagínense qué pasa si el día de mañana alguna de sus parejas tiene alguna enfermedad, queda imposibilitado para hacer sus actividades diarias, entonces muchas parejas estarían totalmente separadas, ¿no? Divorciadas, nuestra sociedad estaría decayendo porque no habría esta parte de formalidad, no habría esta parte de compromiso, ¿no? Entonces, sí es bastante compleja esta parte en donde les comento de las adicciones a las relaciones. También tenemos por cuanto a los gastos compulsivos. Esta muchas veces la van minimizando y dicen, no tiene nada de malo que si estás triste te vas a esta parte de compulsión de irte de compras y gastarte todo el dinero y ya después no tener lo de tu gasto o no tener lo de lo que tenías para tus pagos y te quedas totalmente sin dinero. Recordemos que todas las adicciones siempre empiezan por algo pequeño, no significa que de la noche a la mañana ya vas a ir y te vas a gastar toda la quincena, pero empiezas a gastar en cosas que no necesitas. En el caso de algunos otros tipos de adicciones, como le comentaba con respecto al juego, igual no se apuesta de manera inmediata una casa, se apuesta primero de a poquito. Entonces, una característica principal dentro de las adicciones va a ser que inicia de manera gradual, se va dando de manera gradual. Voy a ir más rápido. Tenemos, por cuanto a esta parte, los procesos de adicción, que es esta forma en la cual les genera una euforia. Es un estimulante. ¿Por qué? Porque va a venir a liberar muchas cosas que tenemos dentro de nuestro cerebro. Incluso lo que les decía, algunos son inhibidores. Cuando está la gente con algún, digamos que ha tomado, muchas veces es más sociable, es más divertida y entonces deciden tenerlo como un escape, porque a lo mejor sin alcohol o sin algún tipo de droga, ellos tienen un comportamiento más tranquilo. Y
consumir permite que tenga una libertad, que pueda decir aquello que no dice cuando está sobrio o cuando está sin algún superfaciente. El pensamiento obsesivo sexual y las fantasías sexuales se hacen cada vez más necesarias para lidiar con los problemas de la vida diaria. Los cambios en el estado de ánimo son frecuentes y esto hace cada vez más difícil la comunicación con los que los rodean, lo que les explicaba ya con anterioridad. Tenemos obviamente lo que son adicciones químicas, que se caracterizan por una dependencia física y psicológica de una sustancia, que se escapa del control voluntario de la persona. Es decir, ya no tenemos control sobre nuestros actos. Por eso en muchas ocasiones hay como ciertas lagunas en nuestro cerebro en donde estando en algún tipo de adicción, la olvidamos, la omitimos y entonces eso no nos permite seguir adelante. Esto se encuentra principalmente en lo que es nuestro sistema nervioso central. Algunos efectos estimulantes dentro del sistema nervioso central es que aceleran el funcionamiento del cerebro. Se dividen en estimulantes mayores, que son las anfetaminas, cocaína, y estimulantes menores como la nicotina. Efectos depresores, que son del sistema nervioso central, bloquean el funcionamiento del cerebro, lo cual son los opiáceos, que son heroína, morfina, metadona, los tranquilizantes, que también ya habíamos hablado al inicio, cuanto algunos son, bueno, en la mayoría de los casos siempre van a ser con receta médica, pero el uso excesivo también nos va provocando una adicción, ¿no? Que son el Valium, el Taltzium y los hipnóticos en los barbitúricos. Cuando hablamos específicamente de lo que son las drogas, es una imperiosa necesidad que una persona tiene con consumir bebidas de contenido alcohólico u otra clase de drogas. Lo que es la marihuana, la cocaína, inhalantes, tranquilizantes, alucinógenos. Se trata más de una necesidad psicológica que física. En nuestro país el problema es que va en aumento cada día. Es lo que les comentaba con anterioridad. El acceso a este tipo de drogas cada vez es más fácil, ¿no? Incluso en alguna ocasión en clase me decían unos alumnos, es que el Red Bull, Tonayá, incluso otras bebidas, que ahorita no recuerdo bien los nombres, tenían un grado de alcohol excesivo. Entonces decían, ¿para qué me compro una cerveza que me puede costar 20 pesos si me puedo tomar otra bebida que me cuesta 10, pero tiene más alcohol? Entonces, incluso recuerdo que en algún momento hicieron una campaña en medios de comunicación en donde se iba a permitir, se iba a evitar la venta de este producto. No recuerdo específicamente ahorita el nombre, pero era una bebida tipo de energizante, pero tenía un grado de alcohol excesivo. Y obviamente que provocaba daños en el cerebro, daños en el hígado y todos los daños que sabemos que nos van a ocasionar este tipo de bebidas. Y entonces, ¿qué pasaba? No tenían ninguna restricción. ¿Por qué? Porque sabemos que a lo mejor las bebidas no son permitidas o no son vendibles para menores de 18 años, pero sabemos que le podían decir a alguna otra persona que estuviera comprando que les hicieran el favor de comprarlo y terminaban consumiéndolo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Cada vez tenemos más jóvenes inmiscuidos en lo que son las drogas y en delitos. Es bien importante en este aspecto destacar que ya las adicciones no respetan un género. No podemos decir que es únicamente de varones, porque ya hay muchas chicas que están involucradas dentro de esto. ¿Cuáles son las causas? Bueno, principalmente es el consumo de drogas. Es un fenómeno multicausal, ya que en él incide una serie de factores en el ámbito personal, familiar, escolar, social y cultural. ¿Por qué es importante en estos aspectos? Porque cuando una persona llega a tener algún tipo de adicción, va disminuyendo su rendimiento. En algunos casos dicen, no, es que el consumo de la cocaína, de la heroína, me permite que yo tenga mayor concentración y entonces puedo tener una excelente calificación. Posiblemente, pero el costo que se va a pagar es demasiado alto.
También es importante destacar una autoestima negativa, porque cuando nosotros llegamos a consumir algún tipo de drogas, lo hacemos para, coloquialmente se dice, para llenar vacíos. Tenemos una gran tristeza, tenemos una gran ausencia, y entonces lo que hacemos es llenar con alguna adicción, porque tenemos una vaguedad impresionante, para que nosotros podamos sentirnos mucho mejor y mucho más auténticos. Les decía que incluso nos da mayor valor para hacer muchas cosas. Me voy mucho más rápido para que para que hable de los otros temas también. Aquí hablamos específicamente sobre algunos jóvenes que van atribuyendo un valor especial a lo que son las drogas. Y hacen que se sientan seguros, se sienten respaldados. ¿Por qué? Porque tenemos esta ausencia. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que es la delincuencia, nos enfocamos a que muchos jóvenes tienen una carencia de amor en casa. ¿Y qué es lo que hacen? Quieren pertenecer a algo. Y entonces la delincuencia organizada, en algunos casos, les permite el estar dentro de una familia, si ustedes lo quieren llamar así. Porque incluso el hecho de que sean aceptados dentro de este grupo de la delincuencia organizada les permite tener un lugar. Por eso les digo que a veces lo asemejan con una familia. Y entonces se sienten integrados, se sienten parte de. No significa que nosotros como padres estemos fallando. Simplemente, como jóvenes, ellos a veces piensan que uno les dice las cosas para molestarlos, para incomodarlos, pero al final de cuentas deciden buscar un arropo, deciden buscar personas que sientan lo mismo. Y por eso es que se juntan, por eso es de que dicen, es que en mi casa tengo problemas, es que mi novia me maltrata, es que voy mal en la escuela. Y entonces, ¿qué sucede? Se van juntando con la misma problemática. Entonces, imagínense, el tener un grupo de personas que todas sientan lo mismo o se sientan similar, pues obviamente va creando un vínculo, va creando esta parte en la que vamos a cuidarnos, vamos a hacer una familia, vamos a apoyarnos. Y es lo que va permitiendo que en algunos casos los jóvenes decidan incorporarse a grupos delictivos para poder ser parte de algo. Algunos síntomas que tenemos dentro de lo que es el alcohol, pues es que beben cuando están solos, bueno, más bien porque no saben estar solos, y en otros casos porque quieren estar solos y son bebedores que están solitos, ¿no? Inventan excusas para beber. Como mexicanos somos muy, muy buenos en este aspecto, ¿no? De que pues ganó tal partido o tal equipo en el fútbol, vamos a festejar. Que si perdió, pues también vamos a festejar. Nosotros a todo le encontramos. Y entonces lo único que hacemos es siempre buscar pretextos para poder reunirnos, para poder hacer algún evento, etc. Necesidad del consumo diario o frecuente del alcohol para un funcionamiento adecuado. ¿Por qué? Porque ya con esta adicción sabemos que solamente necesitamos estar a lo mejor con algunas copas para poder tener vitalidad, para poder hacer nuestras actividades. Tenemos episodios de violencia asociados con el consumo del alcohol, porque ya vamos teniendo una distorsión de lo que realmente existe. Y estos episodios de violencia se van incrementando con las adicciones que tenemos. Se llegan a tener algunos síntomas como empieza una persona a descuidar su aseo personal, su apariencia, empiezan a tener náuseas, vómitos, dolores abdominales, hormigueo, etc. Existen tanto la adicción física como la psicológica. La dependencia física se manifiesta en la reparación de los síntomas cuando el consumo del alcohol se interrumpe.
El alcohol afecta el sistema nervioso central, por eso es que de repente tenemos algún tipo de conducta que va detonando que la persona ya tiene un problema. Actúa como un depresor que desencadena una disminución de la actividad, la ansiedad y las inhibiciones. Inclusive, unos pocos tragos de alcohol producen cambios en la conducta, como la lentitud en el desempeño, específicamente en el motriz, una disminución de la capacidad de pensar con claridad, la concentración y el juicio del individuo se deterioran y se consume en una cantidad excesiva. Permítanme. Ay, perdón. Se me olvidó aquí traer un vasito de agua. Nos vamos a ir hacia lo que son, quiero llegar un poquito hacia la parte de de lo que es obviamente tenemos esta parte también de la adicción al tabaquismo, ¿no? En la cual nos va a dañar nuestros pulmones. Tenemos por cuanto al uso de las drogas, que son los opiáceos, son drogas derivadas del opio, la morfina, la heroína, también se les llama narcóticos. Tenemos lo que es la morfina, que es el uso médico más frecuente, dado a la morfina que se genera, o bueno, se aplica principalmente a esta parte de los dolores, ¿no? Que platicábamos cuando una persona está con algún tipo de enfermedad, pues obviamente le recetan este medicamento para ir disminuyéndolo, pero también se va generando una cierta adicción. Tenemos lo que es la heroína, se creó a partir de la morfina con la idea de obtener las mismas ventajas, pero crea mucho mayor adicción. La codeína también proviene de la morfina, se utiliza para la elaboración de jarabes contra la tos. Se pueden presentar algunas reacciones como son los vómitos, la sensación de calor y de depresión. Vamos ahorita a tocar esta parte legal. ¿Qué sucede cuando una persona tiene una adicción? En la mayoría de los casos llega a cometer algún tipo de delito. Dentro de lo que es el ámbito jurídico, tenemos conductas que están previamente tipificadas en nuestro código. Cuando nosotros hablamos de una tipificación, nos referimos principalmente a una conducta que va a dañar a la sociedad y que va a tener una repercusión jurídica. ¿Qué quiere decir? Va a tener una penalidad. Nuestro código, el Código Penal, va a contemplar distintas reacciones, si así lo podemos llamar. Las penalidades siempre van a ser ya sea la privación de la libertad, ya sea el trabajo comunitario, ya sea una multa, y cualquiera de estos aspectos es lo que va a generar que la persona que ha cometido un delito o una infracción tenga una repercusión jurídica. En el peor de los casos, pensemos que un joven que utiliza cocaína, que utiliza heroína, está reunido con más personas y dentro ya de algún tipo de alucinación que tengan, llega algún sujeto y tiene alguna riña con ellos, ya no tienen control sobre sus impulsos. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pueden llegar incluso hasta matar a una persona. Aquí no podemos decir que ellos manejen a lo mejor un supuesto de defensa propia. Ah, no, es que yo me defendí porque él me atacó y por eso lo maté. O por eso se cayó y se golpeó en la cabeza, no fue mi intención y es un homicidio imprudencia. Y entonces, ¿qué va generando? Que algunas actos, sobre todo actos, algunos actos, siempre van a tener consecuencias. Desgraciadamente para nuestra sociedad, la mayoría de los delitos siempre se van generando por personas que han
que han consumido algún estupefaciente, que han consumido alguna droga. Y esto es lo que nos va llevando a que tengan conductas no del todo gratas. Y entonces, ¿qué sucede? Tenemos que lo que es los adolescentes, que actualmente son adolescentes en conflicto con la ley, muchos grupos delictivos buscan jóvenes para que formen parte de sus redes. ¿Por qué? Porque anteriormente se decía que el joven, una vez que cumplía la mayoría de edad, lo dejaban en libertad, así no haya cumplido su condena. Es decir, si una persona de 16 años lo encontraban haciendo un acto ilícito, ok, lo metían a la cárcel y a lo mejor la pena era de 4 años, pues ya no le iba a permitir terminar su condena y muchos decían, pues ok, obtiene su libertad. ¿Qué es lo que pasa ahora? El joven, una vez que cumple la mayoría de edad, si no ha terminado de cumplir su condena, lo pasan ya a lo que es la penitenciaria. Entonces aquí ya no estamos cortando como tal su tratamiento, pero muchas veces los jóvenes específicamente, cuando llegan a consumir drogas, dicen, no me va a pasar nada, y no se percatan de que en la mayoría de los casos siempre va aparejada con algún tipo de delito. Si nos vamos a cuestiones, por ejemplo, más básicas, tenemos personas que incluso por la necesidad, la ansiedad de que les falte una copa, de que les falte una pastilla, llegan a cometer actos de robo, llámese a centros comerciales, llámese a casa habitación, a trausentes. A veces el uso de alguna droga les da mayor fuerza. Tenemos personas que han cometido violación por estar en un estado de ebriedad, por estar en un estado bajo el influjo de alguna droga. Y eso no significa que porque estén bajo este tipo de supuesto van a tener una penalidad menor. No, al contrario, se va a incrementar. Entonces, cuando en las escuelas se llegan a dar pláticas respecto a la prevención de las adicciones, muchos jóvenes no lo ven realmente con la importancia que es. E incluso como padres, a veces se tiende a decir, no, es que mi hijo no tenía necesidad de robar porque yo le doy todo. Efectivamente, le puedes dar todo, pero él siente una ausencia y él siente que algo no está encajando. Y entonces es más fácil llamar la atención con alguna conducta de este tipo que no siempre termina de la mejor manera. Permítanme. Perdón. Bueno, entonces les comentaba, en esta parte jurídica sí es bien importante porque si el joven infringe en la ley, desgraciadamente va a tener un proceso. Si bien es cierto que actualmente ya tenemos la presumpción, la cual quiere decir que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, también es cierto que se hace una investigación siempre, ¿no? Dentro de un proceso penal. Y también se hacen estudios médicos y entonces, si una persona diga, no, es que yo no soy un adicto, siempre va a haber un reflejo. Lo triste no solamente es este tipo de conductas, lo triste es que muchas veces, lo que les comentaba al inicio, a veces cuando una persona ya tiene un grado de estudios superior, el tipo de delito que va a cometer va a ser mucho más perfeccionado. Se vuelven expertos en lo que están haciendo. Y tenemos personas que están dentro de un estatus social elevado, de un estatus social medio, de un estatus social bajo. No importa el estatus social para tener una adicción, no importa el estatus social para cometer un delito. Porque tenemos delitos de cuello blanco, tenemos delitos en los cuales son sumamente elaboradas las estrategias que utilizan nuestros delincuentes. Incluso no en vano el nombre de delincuencia organizada y lo podemos tener palpable en nuestro estado, ¿no? Tenemos el caso específico, no sé si recuerden, del Ponchis,
que era un chico que estaba dentro de lo que era la delincuencia organizada. Él vivía en esta parte de Jutepec y a muy temprana edad él empezó a estar involucrado, incluso él era muy joven cuando lo detuvieron, que ya tenía el sobrenombre de sicario. Y él en alguna entrevista redactó que efectivamente él ya no tenía ningún pudor, ningún temor y siempre estaba bajo alguna droga para poder matar a otra persona, para poder mutilarla. Pero también platica su historia. Esto no significa que esté a favor, pero también platica su historia. Y él dice que pues proviene de unos padres que estaban separados, su mamá la vio en muchas ocasiones prostituirse y conductas de este tipo que sabemos que no son nada benéficas para los hijos y mucho menos si ellos lo están viendo. Entonces, ¿qué fue generando en este muchacho? Fue generando un desamor, fue generando esta parte en donde a nadie le importó, a pesar de que tenía una hermana que era la que lo cuidaba, pero a él le tocaba ver cosas pues nada gratas, ¿no? Para un joven. Y entonces ahí un grupo delictivo lo capta y empieza a sentir el amor que no tenía en casa en este grupo delictivo. Y por eso a tan temprana edad, él era, si ustedes le quieren llamar así, un líder de algunos sicarios. Para fortuna lo detienen, ya había, pues tenía un gran antecedente. ¿Y qué pasa? Le hacen una serie de estudios y se percatan principalmente de este aspecto que les digo, que es el aspecto familiar. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la familia en muchos casos no es importante, sin embargo es un gran detonante. No podemos decir que vamos a controlar a los hijos o vamos a controlar al primo o al hermano que sea menor o que sea mayor, porque siempre va a haber una conducta que va a detonar. Les decía en un inicio que a veces todo lo que nosotros hemos vivido lo vamos guardando. Y podemos decir, esto nunca más me va a pasar, esto nunca más lo voy a volver a platicar, esto nunca más va a tener una repercusión. Pero sí la tiene, porque entonces cuando no se habla, cuando no se tiene este acompañamiento psicológico, va a haber un detonante, va a haber aquello que te recuerde lo que viviste y vas a tener una consecuencia. Muchas veces tenemos todo guardado en nuestra mente y entonces a lo mejor escuchas una canción, pasas por algún lugar y te llega un olor agradable y llegas a recordar momentos, ¿no? A lo mejor recuerdas la sopa que hacía tu abuelita, a lo mejor recuerdas que tu mamá así arreglaba la mesa, o sea, son cosas a lo mejor, si ustedes quieren, insignificantes para algunos, pero que tienen una gran importancia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es lo que nos va construyendo como personas, es lo que nos va permitiendo forjarnos. Sabemos que es de los 0 a los 7 años principalmente cuando vamos forjando el carácter de nuestros hijos, cuando les vamos dando como forma, como si fuesen un barro, ¿no? Que vamos moldeando qué es lo que va a pasar con ellos. Aquí es muy interesante, recordemos que es un trabajo en conjunto. Yo les decía al inicio de la plática, vamos a abordar 3 temas de manera muy rápida, que era la adicción, que era la delincuencia y que sobre todo la familia. No podemos desvincular estas 3 cosas, pero creo yo que la parte más importante es la familia. Siempre se ha platicado que la familia es la base de la sociedad, incluso jurídicamente. Y tenemos que la familia es la que va a permitir que se vaya forjando el carácter, que se vaya teniendo esta relación de amor entre los padres y que los hijos lo vean y lo quieran repetir. Entonces, algo está pasando en nuestra sociedad, que ya los jóvenes, por ejemplo, ya no se quieren casar. Algo está pasando en nuestra sociedad en donde ya tenemos una gran libertad sexual. Algo está pasando en nuestra sociedad en donde ya no se quiere un compromiso.
algo está pasando en nuestra sociedad en donde es más fácil consumir una droga que poder platicar con nuestros padres. Hablo de manera general. No quiere decir que sean nuestros casos, pero a lo mejor tenemos alguna persona a nuestro alrededor que lo ha vivido así. No significa que nos vamos a poner a juzgar, pero creo que esta parte de empatía siempre es importante. Incluso en materia penal siempre lo he dicho así. ¿Cómo pretendemos que un individuo que está privado de su libertad vuelva a ser insertado a la sociedad sano si no tiene un acompañamiento psicológico, si no es visitado por su familia, si no es alimentado incluso hasta con alguna creencia? Porque al final de cuentas somos un conjunto de cosas, un conjunto de emociones que nos permiten seguir adelante. Entonces, como última reflexión, en algún momento me tocó leer alguna carta que está en internet, en Google, ustedes pueden ahí googlearle, la carta de un delincuente a su madre. En resumidas cuentas, esta carta le dice el joven a su mamá que si él ya desde un inicio le hubiera puesto un alto, él no hubiese terminado en la cárcel. ¿Por qué? Porque le decía, si tú cuando llegué a la casa y me viste con un suéter que no era el mío, y en lugar de hacerme regresarlo, me dijiste guárdalo, yo no hubiera cometido un robo. Le dice, si tú, en lugar de no haberme reprendido y haberte peleado con mi padre porque llegué con una bicicleta que no era mía, me hubiera reprendido, yo no hubiera robado. Y durante esa carta le hace muchas menciones a su madre, porque su madre nunca le puso un alto, porque su madre nunca le dijo, esto no es correcto, tienes que regresarlo. Esto no es lo idóneo, tienes que hacer lo otro. Entonces, es una carta muy fuerte. No se trata, vuelvo a insistir, de echar culpas a nadie, simplemente de hacernos responsables de nuestros actos. Y una vez que somos responsables, trabajar en ellos. No somos perfectos y nadie nos ha enseñado a ser padres, nadie nos ha enseñado a ser hijos, nadie nos ha enseñado a ser amigos. Todo lo que vamos haciendo en nuestra vida coloquial es de acuerdo a nuestras propias vivencias. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. Bueno, pues muchísimas gracias, Venus. Me parece como muy interesante todo el recorrido que acabas de hacer sobre el consumo y la relación con estas conductas adictivas. Y bueno, se abre los micrófonos para poder preguntar, comentar, algo que quieran compartir, familia, pues ya saben un poco la dinámica. Si quieren hacer alguna pregunta o comentar algo sobre alguna situación que de alguna forma se haya parecido con lo que la doctora Venus nos propuso hoy, pues bueno, está abierto el chat y los micrófonos. Si tienen alguna pregunta, alguien que quiera comentar. Papás, aprovechen. Ajá, por favor. Antes que nada, felicitar a la ponente, toda una profesional con cómo aborda el tema. Es muy amplio, muy esquemático precisamente todo lo que refiere. Y de alguna manera saber si dentro de estas actitudes que propician o derivadas de adicciones que propician en actividades delictivas, de qué manera podemos como padres reforzarlas. O sea, ella hablaba precisamente de hablar, tener la confianza en familia, ese acercamiento, haciendo referencia a la carta del delincuente a su madre. O sea, que no ha sido el caso con nuestro hijo, pero ¿qué es lo que nos recomienda reforzar precisamente para evitar ese tipo de situaciones? O sea, ese tipo de, que no llegue
a hacer ese tipo de actos. Gracias por su participación y sobre todo por estar. El hecho de que usted esté aquí significa que está interesado, ¿no? Y eso es bastante bueno y es aplaudible a todos los que nos acompañan. Yo les comentaba, a veces esta parte de nuestra propia exigencia, ¿no? De decir, vamos a hacer las cosas como debe de ser o como queremos que sea. Yo creo que todo esto radica principalmente en que la persona, en este caso sus hijos, sientan que ustedes están. Y yo creo que ellos lo sienten porque están ustedes aquí. Podrían estar haciendo otra cosa, sin embargo su tiempo lo están dedicando a ellos. La manera en la que quizás podríamos empezar a prevenir este tipo de conductas es principalmente cuando nosotros estamos atentos a lo que pasa. A veces nuestras propias actividades no nos lo permiten. Por eso les comentaba al inicio, no es poner culpas, porque en nuestras ganas de que a los hijos no les falte absolutamente nada, a veces descuidamos unas cosas por otras. Y aquí principalmente radica en cómo podríamos reforzarlo acompañando en este proceso, con su terapia, con esta parte de visitarlos, con esta parte de sentir, hacerlos sentir amados. De verdad que no es que sea una cursi, bueno, sí, poquito, pero el amor de verdad no saben la importancia que tiene y sobre todo aquello que le inyectamos a la otra persona. A lo mejor su forma de amar es distinta a la de otra familia, no tiene que ser igual, porque lo interesante de nosotros como seres humanos es que no todos vamos a actuar de la misma manera y lo vemos con nuestros hijos, ¿no? A lo mejor tienen 3, ya los 3 los trataron igual y uno es más rebelde, otro es más tranquilo, otro es más estudioso. Entonces aquí yo creo que una vez que ya estamos en la actividad que ustedes ya están generando, yo creo que lo que va a seguir siendo importante es el acompañamiento que le están dando. El que no dejen de acudir a terapias, porque la terapia no solamente es para el adicto o para la persona que sufre alguna adicción. La terapia también es para la familia. Y en algunos casos la familia está cerrada y dice, es que yo no tengo el problema. Yo lo hice todo bien. No, pues alguna falla tuvimos. Alguna fisura hubo por ahí que no la detectamos a tiempo. Pero esto no significa que hemos sido derrotados. Al contrario, significa que vamos a seguir adelante. Significa que no los vamos a dejar solos. Y yo creo que para el joven o para la persona que tiene una adicción, el ver a su familia unida, el ver a su familia trabajando en beneficio de su recuperación es bien importante. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que ellos empiezan a sentir incluso hasta culpa, incluso hasta esta parte en la que dicen, les fallé, y no solamente a ellos, me fallé a mí mismo, porque estoy dejando de tener algunos privilegios que tenía, porque estoy dejando de hacer cosas que podría estar haciendo propias de mi edad. Entonces, creo que principalmente todo lo que han recibido ustedes por cuanto a las psicólogas y psicólogos que están en el centro de atención, es lo que les está permitiendo a ustedes cada día ser más fuertes. Lo único que les podría decir es que no desistan, por muy difícil que vean que se está poniendo el camino, por esta parte en la que digan, ya no puedo más, quiero tirar la toalla, no desistan, porque siempre va a haber alguien que está esperándolos, que está ansioso de verlos, que está con estas ganas incluso hasta de obtener este perdón. Muchas veces no lo van a decir, pero sus propias conductas los van a ir haciendo sentir que esto se está cambiando. No sé si quieras comentar algo más, Marta. Pues sí, yo abonaría un poco que, como tú bien dices, estas conductas delictivas, pues finalmente se van presentando desde muy pequeña edad, ¿no? Bueno, no conductas delictivas como tal, no así, sin embargo, estas
estas conductas como de saltarse los límites, pues se van presentando desde muy pequeña edad y la labor como nosotros como papás que están alrededor, pues es identificar justo estas conductas que a veces se muestran en, no sé, que de repente el niño va y le pega al vecino, de repente va y le quita el juguetito y se lo mete a casa, ese tipo de cosas que a lo mejor al principio son como muy sencillas y que se pueden dejar pasar, desde ahí empieza pues obviamente nuestro límite como padres. ¿Por qué? Porque en la adolescencia no se va a llevar el cochecito del vecino, se va a llevar nuestro coche y se lo va a ir a estampar en la esquina, ¿no? Entonces, creo que estas cosas pues hay que irlas tratando de identificar cómo fueron progresivamente aumentando, ¿no? Y ahora, pues bueno, ya que estamos acá, pues sí, poder identificar estas conductas para ahora sí ya detenerlas, ¿no? Esa es un poco la labor. Marta, yo podría preguntar, buenos días. Buenos días. Soy Javier, el papá de Jasper. Sí, adelante. Ya, pues bueno, ves, Jesús realmente lo que tuvo fue una depresión por la situación con su mamá, dentro de los cuales, pues bueno, ya platicando con él, no sé si la doctora no mencionó algo de la depresión, pero tenía muchos sentimientos de tristeza, fue lo que empecé a descubrir, pues una vez que ya me metí pues para ayudar a mi hijo, para, para sacarlo de la situación del consumo, ¿no? Entonces, sí disminuyó mucho su capacidad porque es muy hiperactivo en todas sus actividades. Insomnio, también tenía exceso de sueño, una pérdida de energía, pero a veces me descontrolaba porque se ponía a hacer mucho ejercicio. Y un sentimiento inutilidad un sentimiento de culpa que tenía, tal vez porque yo no platicaba mucho con él, pero en sí eso lo orilló a hacer esa situación, a sentirse con el consumo, pues más activo, más alegre, más así hablador. En esa parte tiene mucha razón la doctora, ¿no? Y sí, tal vez los padres no nacemos todos sabiendo ser padres, menos de adolescentes a como está la situación de hoy, ¿no? Entonces yo quería preguntarle, nosotros a veces también tenemos esa situación ¿cómo se llama? De depresión cuando no nos salen las cosas, en este caso ahorita que pues es un poco difícil la situación, estar al pendiente de pues, saber de la familia, etcétera, lo llevó a esa situación. Hoy ya estamos por culminar el 6º mes de tratamiento y creo que gracias a la plática, a todos los encuentros, a todas las pláticas que nos han dado, pues he podido ir con él, en conjunto hemos podido ir salvaguardando o llegando a obtener mejores resultados. Está ahorita ya estudiando guitarra, le está tocando muy padre. Yo digo, aprendió lírico y ahorita ya se metió a un curso, está dibujando, está viendo lo del inglés y está estudiando matemáticas. Entonces, pues va, pero de repente tiene unos saltos así muy extraños que me desesperan, pero en sí, ¿qué me aconsejaría para tratar de alejar de él esa depresión? Porque, pues bueno, ya salimos más a cosas juntos, me lo llevo a trabajar, o alguna recomendación que me hiciera la doctora Marquita. Adelante, Venus. Sí, muchas gracias por compartirnos su experiencia. Efectivamente, esta parte de la depresión, y es bien acertado su comentario, como papás, pues también llega este punto en el que se deprime, en el que se conflictúa, ¿no? Y dices, ¿qué hice mal? ¿Por qué me pasa esto a mí? Le eché muchas ganas, etcétera. Pero bueno, aquí afortunadamente van llevando un buen camino, van acompañándose. Y algo bien importante dentro de lo que es la depresión y dentro de cualquier tipo de adicción también, el empezar a sentirse útil en otra área, ¿no? A lo mejor en su momento decían, bueno, es que pues yo lo veía mejor, lo veía más entusiasta, y yo creo como padres es bien bonito ver a nuestros hijos que están creciendo, que se están desarrollando, y es también muy doloroso ver cuando
están tirando por la borda a lo mejor sus sueños, en donde por alguna mala decisión están teniendo una actividad o una acción no del todo idónea. Aquí obviamente lo que se puede en algunos casos incluso hasta recomendar, pues sí, es tener muchísima paciencia, como decía la psicóloga Marta también, ¿no? El empezar ya a identificar algunas actitudes nos va a permitir el poder manejarlas. A lo mejor usted ahorita ya puede determinar cuando él está en estos altas y bajas, ¿no? Porque imagínense también todo el proceso que va llevando y que no es nada fácil, ni para ellos ni para ustedes como padres. Este proceso, por eso les decía en un inicio, es un acompañamiento. Y obviamente no van solitos, ¿no? Tienen a los psicólogos, tienen incluso esta parte emocional o esta parte de alguna deidad, ¿no? En donde de ahí también están agarrando fuerzas. Pero una vez que usted ya identifica qué es lo que lo puede alterar, qué es lo que lo puede hacer sentir menos, es un poquito más fácil el poder llevar a cabo el acompañamiento, ¿no? Tampoco significa que porque estemos en un proceso se les va a consentir, porque también podemos a veces caer en eso y decir, no, pues para que él no se sienta mal o para que él no se vaya a enojar, voy a hacer todo lo que él diga. No, porque entonces volvemos, en lugar de avanzar, vamos retrocediendo, ¿no? Esta parte de los límites que comentaba Marta es bien importante, porque también los límites es para nosotros, porque a veces tenemos mucho exceso y es bien difícil encontrar ese punto de, ok, ni como dicen los dichos, ni todo el amor, ni todo el dinero, ¿no? Siempre es como esta parte media, que es lo más complicado. Entonces, en estos casos específicamente, pues sí es el que tenga estas actividades, el reforzarle bien, siempre va a ser algo muy importante, ¿no? Y cuando nosotros empecemos a ver que él puede tener alguna depresión nuevamente, porque las va a tener, porque son episodios, ¿no? Que se van llevando en proceso y que van recuperándose, pues tratar de mantenernos ocupados, tratar de platicar, sobre todo esta parte en que a veces le tenemos miedo a preguntar qué te hace sentir, cómo te sientes, ¿no? Porque tenemos miedo a que nos digan, es que me hiciste sentir esto. Entonces, yo lo resumiría en reforzamiento de sus actividades, en donde les diga, ¿no? Lo orgulloso que usted está de él, de sus avances, esta parte de seguir con el acompañamiento y sobre todo esta parte de su comunicación. Usted dijo algo muy bonito, ya está teniendo actividades con él y eso es muy bueno, porque él también ya se empieza a sentir parte de. A veces nos vamos alejando de manera inconsciente, pero yo creo que principalmente sería eso. Gracias. Gracias. Los papás de José Antonio, por favor, adelante. Ay. Marta, perdón. Ajá. Perdón, nada más como para comentarle algo al señor Javier. Sí, pero, rápido nada más. La verdad que ahorita que yo lo estaba escuchando, me da muchísimo gusto que ya esté compartiendo más con Jasper. Creo que alguna vez platicamos y de verdad que eso me hace a mí sentir muy bien. Pero sí como que reforzando un poquito lo que comentaba la doctora, no caer en consentirlo, ¿no? Creo que eso lo tiene claro, pero sí, porque si no empiezan otra vez a meterse ahí, empezar a tomar el control y otra vez a empezar con la manipulación, ¿no? Entonces, de verdad que nada más quiero agradecerle porque yo sé que está muy, muy comprometido con la rehabilitación y de verdad me dio mucho gusto escuchar que ya están conviviendo mucho mejor. Nada más era eso. Ok, gracias. Adelante. Sí, mire, yo le agradezco la orientación que nos está dando la licenciada Venus, porque nos refuerza ese deseo de colaborar con mi hijo. En cierto momento, uno se siente triste, se siente con la situación de como hacer un ladito ese acompañamiento, pero lo que al final, bueno, está concluyendo es que el acompañamiento de la familia
es muy importante. Nosotros en ningún momento hemos querido dejarlo a un lado, pero sí se siente uno como deprimido, se siente uno un poquito como derrotado, como que el esfuerzo que uno está haciendo como que no tiene resultados positivos. Sin embargo, de acuerdo a lo que nos está orientando y que también usted, Martita, nos ha estado comunicando, y lo que ahorita el joven Ricardo nos está recordando, los límites y que se cumplan, porque de otra manera nos manipulan. Entonces, sí, continuar lo más fuerte ese acompañamiento, pero con cariño, con amor, pero con límites. Agradezco, y esto me está sirviendo bastante. Nos está afrontando, nos está llevando a que estamos en el camino correcto, y que aunque a veces sentimos que el barco se pandea, que se va a hundir, sabemos que no. Pues es parte de la vida, estos vaivenes, pues. Y les agradecemos pues la orientación, y pues vamos a seguir adelante. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Y bueno, yo reforzaría un poco, de repente nos da miedo decir que no, de repente el negarle algo a nuestros hijos o el decir que no nos asusta un poco, pero en verdad yo les digo, no, esa palabra da vida, esa palabra da guía, esa palabra da orden y da organización, ¿no? Y entonces no se asusten al decir que no, crean realmente que están dando una herramienta de guía y orden, porque cuando le dicen que no a algo, es que él aprenda también a poder decirse que no a sí mismo a una conducta excesiva. Y entonces, si él aprende a decirse que no a una conducta excesiva, lo que está evitando es que él mismo no abuse y tampoco permita que abusen de él. Entonces, por eso da vida. O sea, la palabra no, en realidad da vida. Entonces, es parte de los límites, ¿no? Aprender a decir que no. Muchas gracias. Pues nos quedan 2 minutitos. ¿Alguien más que quiera compartir o una pregunta que quieran realizarle a Venus? Esmeralda, adelante. Hola, buenas tardes. Yo nada más quiero agradecerles por todo el apoyo que nos dan, a la licenciada Venus por su taller, por su plática muy buena, muy interesante. Yo con ella vengo a reafirmar todo lo que en este tiempo he aprendido ahí con todos ustedes. Yo les comparto, parece que hay muchos, o hay varios, papás, varios que son nuevos, que no tienen mucho tiempo, sus familiares en la clínica. Les comparto, yo tengo, mi familiar es mi hijo, ya de 4 años que salió de ahí. Yo les invito para que, como decía el papá José Antonio, para no tirar la toalla. Es algo que no es fácil, es muy difícil, sí es cierto, a veces, como dice él, se siente que se tambalea el barco y ya no quisiera uno seguir, sentimos que ya no podemos más y los queremos dejar, pero yo les invito para que no lo hagan, para que sigan haciendo caso a todas las recomendaciones, a todo el apoyo y el acompañamiento que ustedes, profesionistas, nos están dando. Todo lo que nos han dicho y todo lo que nos dicen es muy cierto. Yo, la verdad, he tratado de seguir al pie de la letra todo lo que nos han dicho. Le agradezco mucho a Olga. Olga ha sido la terapeuta que nos ha auxiliado de manera cuando mi hijo estaba interno, y después nos siguió auxiliando a nosotros. Hasta la fecha nos sigue apoyando también. Hemos tratado de poner límites, de decirles, como dicen, que no cuando es necesario, de premiarlos o de hacerlos sentir bien también cuando hacen las cosas bien. Hay veces que se desespera uno y siente uno que ellos no entienden y no quieren hacer caso,
pero a veces, como nos decía esta Olga, no es que no quieran, a veces ellos están haciendo su mejor esfuerzo y nosotros no lo vemos. También tenemos que valorar eso. Bueno, yo les comentaba, hemos seguido en las terapias. Bueno, aquí estoy todavía después de 4 años. Me ha servido muchísimo. Afortunadamente, gracias a Dios y a todos ustedes, mi hijo está bien. Dicen las loquillas, tu novia. Yo no quería, yo quería que siguiera estudiando. Él ya estaba en la universidad, no quiso, pero bueno, pues como dicen, la felicidad no solo lo da o no lo tienen nada más las personas profesionistas, ¿verdad? Que tenga una vida honesta en donde él pueda salir adelante y eso es lo que está haciendo. Afortunadamente y gracias a Dios, yo lo veo como antes de que él iniciara en su problema o su enfermedad de la adicción. Él trabaja, es muy responsable. Ahora es joven, muy joven, tiene 22 años. Se casó, tiene una niña, pero está actuando con mucha responsabilidad. Y ahora que yo veo todo eso, pues yo misma estoy muy contenta, muy feliz de no haber tirado la toalla en el momento cuando yo sentía que yo ya no podía más. Así que yo les invito a todos que no se desanimen, que sigan adelante, que sigan con sus talleres, que vayan al grupo de Al-Anon. Yo lo hago. Ahorita el grupo por la pandemia se suspendió también y no estoy asistiendo, pero nos ayuda muchísimo para poder salir adelante junto con ellos, para saber qué hacer y qué no hacer. Entonces, pues, muchas gracias por el apoyo a todos y a los familiares que tienen a sus familiares ahí internos enfermos. No tiren la toalla, sigan adelante, échenle muchas ganas, sigan las indicaciones y ya verán que con el favor de Dios todo va a estar bien y van a recuperar nuevamente pues su vida, porque sí se siente uno que ya la vida se nos fue, ya se nos fue todo de las manos, pero no, si estamos allí preparándonos, ayudándonos, acompañándonos de las personas, siguiendo lo que ellos nos están aconsejando, poniendo lo mejor de nosotros, con el favor de Dios todo va a estar bien. Y yo les agradezco a todos y muchas gracias, Marta, Olga, si me estás escuchando, Miguel, a todos. Gracias por habernos apoyado y seguirnos apoyando. Es todo, gracias. Buen día. Gracias, Esmeralda. Por ahí levantaron una manita, Moto Plus. No sé. Martita, soy yo. Bueno, mira, pues más que nada decirles a todos que hay que persistir, no desistir. Todos hacemos un acto de amor por nuestros hijos porque son parte de nosotros y creo que todos los que estamos en estas reuniones que ustedes amablemente nos proporcionan, que lo hacen con tanto cariño y amor, Ricardo, Miguel, todos, hasta el último de los enfermeros de la clínica, que siempre se muestran amables cuando estuvieron ahí nuestros hijos, y toda la asesoría que nos dan, todos los psicólogos, Olga, Iliana y a otras que no conozco, la verdad es agradecerles infinitamente a Miguel, a Ricardo, a ti, Martita, a todos los psicólogos, porque es una clínica con un carácter humano, con un carácter muy humano, y yo les agradezco porque pues gracias a Dios vamos saliendo mi hijo y yo, y pues no tengo cómo agradecerles a todos lo que hacen, a todos los papás que estamos interesados. Es bien importante que nos unamos a estas reuniones porque nos llenan de conocimientos de algo muy desconocido y es en ayuda de pues nuestra juventud. Desgraciadamente la sociedad hoy en día pues está en una situación muy crítica de pérdida de valores, de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues les agradezco a Marta, a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Pues bueno, para ir cerrando, Venus, no sé si quieras dar un último comentario, por favor. Muchas gracias. Bueno, principalmente decirles a todos quienes están presentes que, como decía el compañero, no desistan. Están haciendo un gran trabajo
El hecho de que ustedes estén preocupados, y no solamente preocupados, estén ocupados en el desarrollo de sus hijos, de sus familiares, y como decía Esmeralda, no tiren la toalla. Por más difícil que vean las circunstancias, el camino, afortunadamente tienen este tipo de talleres, tienen este acompañamiento, que sus palabras como padres van a alentar a otros papás, a poder en algún momento incluso hasta compartir sus propias experiencias, y nos podremos percatar de que no estamos solos y de que como dice Marta, el decir no a veces es tan difícil, pero nos va a ir permitiendo poner límites, nos va a ir permitiendo seguir adelante. Muchas felicidades a todos ustedes, de verdad, incluso al señor Ricardo, a Marta y a todas las demás personas que hacen posible este tipo de actividades, porque están preocupándose en un más allá, no solamente con el familiar, sino todo lo que incluye y lo que platicábamos que era sumamente importante, esta familia. Un fuerte abrazo y de verdad que Dios los bendiga muchísimo. No desistan, sigan adelante. Cuando vean que el camino está un poco turbio, borroso, recuerden el final, que es el ver a su familiar con ustedes nuevamente compartiendo una vida que van a ir mejorando. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Venus. Ricardo, no sé si quieras cerrar. Bueno, cierras tú. Yo nada más quiero agradecerle principalmente a la doctora Venus por el tiempo que nos regaló, que nos dedicó. La verdad es de que ella, a mí en lo personal, yo me dejó muchísimo. Me quedé como hasta sorprendido. Si puede, me comparte su presentación porque me la quiero aprender. Si no, no se preocupe. Y de verdad, agradecerle su gran calidez humana, eso se percibe. Y de verdad se lo agradezco muchísimo a nombre de Pinar y de toda la familia Pinar, ¿no? De todos los que estamos ahorita presentes. Muchísimas gracias por su tiempo. Y también agradecerle a Marta, que la verdad ya lleva aquí como, bueno, en la clínica lleva toda la vida, pero ella es la que nos ayuda. Y gracias a Marta Cantú tenemos estos grandes ponentes, la verdad. Entonces yo te lo quiero agradecer. De verdad que cada 8 días me sigues sorprendiendo, ¿no? Con tus invitaciones. Me dejan a mí muchísimo. Y creo que a toda la familia también, y agradecerle también a todas ustedes, familia, ¿no? Que, pues como la doctora comentaba hace un rato, el estar aquí es porque realmente les importan sus pacientes. Algunos son hijos, algunos son parejas, ¿no? Pero al final del día son pacientes y eso a mí también me hace sentir muy bien. Creo que vamos por buen camino y les agradezco muchísimo la confianza que han brindado para que podamos ayudar a sus pacientes. Sería eso, Marta. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Ricardo, por la oportunidad de trabajar en ese espacio. Y pues Venus, te agradecerte nuevamente por la invitación. Fue un placer tenerte aquí y compartir esta hora y media contigo una vez más. Y bueno, familias, recuerden, no desistan, trabajemos, aprendamos a decir que no. Eso es con lo que nos quedamos el día de hoy. Aprendamos a poner límites, aprendamos a identificar todo lo que lo que nos han enseñado y lo que han mostrado estos ponentes cada sábado y cada miércoles. Pues bueno, creo que ya tenemos muchas herramientas para poder acompañar a nuestro familiar, ¿no? Recuerden cualquier duda, si necesitan ayuda, por favor, hablen cada quien con sus terapeutas correspondientes, con Ricardo, con Mike, a la clínica. Siempre vamos a estar de alguna manera acompañándolos en este proceso. Entonces, pues muchísimas gracias, que tengan un excelente sábado. Nos vemos el miércoles que entra, recuerden a las 6 y el próximo sábado a las 11. Pues muchas gracias y nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Ricardo, Marta. Gracias a todos. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Buen día. Saludos. Gracias a todos. Gracias a todos. Buen día. Hasta luego. Cuídense Muchas mucho. gracias. Hasta luego. Las paletas, ¿cuáles son? Las paletas, aunque no se las lleve, si no se van a derretir, ¿no? En el transcurso de que, bueno, ¿cómo son? Pero las compro. Sí, pues, pero